producen su propia prolactina, esa prolactina va a ejercer sus acciones allí, ¿okay? No van a circulación y va a actuar sobre otros receptores. Y va a favorecer allí el crecimiento celular, sobre todo. Favorece la replicación celular, la diferenciación, tiene también importantes funciones inmunológicas locales. Ok, entonces, como ya esto lo sabemos, la regulación del eje de la prolactina hipofisaria, como ven, es bastante diferente a todas las demás hormonas. Por eso yo siempre pienso estas hormonas con hormonas de crecimiento y prolactina, porque ellas son como que las únicas desde el punto de vista de la regulación. Tienen un mecanismo un poco más engorroso que el simple feedback, ¿okay? Negativo que nosotros mencionamos. Entonces, primero porque tienen control inhibitorio. Normalmente la prolactina tiene la tendencia, la prolactina hipofisaria, tiene la tendencia a tener una secreción más o menos basal, ¿okay? Permanente. Es como un tono basal de prolactina. Como si la hormona liberadora de prolactina estuviera casi siempre estimulando a las células lactotropas para que produzcan prolactina. Entonces, el control de la prolactina hipofisaria viene más dado es por el freno que le genera la dopamina. La dopamina permite frenar la producción de prolactina y así de esta manera se controla. ¿Okay? Vemos aquí entonces cómo tenemos el hipotálamo, tenemos la adenohipófisis, en el hipotálamo se reciben los estímulos para la producción de prolactina, obviamente no solamente prolactina, es muy importante la asociación con la oxitocina a este nivel. Dentro de los estímulos más importantes tenemos la succión del pezón, el llanto del bebé, que la mamá escucha el llanto del bebé, el estrés, la presencia de estrógenos, el TRH también, la hormona liberadora de tirotropina, actúan sobre las células hipotalámicas, las neuronas hipotalámicas productoras de la hormona liberadora de prolactina. Esto hace entonces que la hormona liberadora de la adenohipófisis aumente la concentración de prolactinas séricas y ella actúe principalmente a nivel del aparato reproductor femenino y en la mama. ¿Okay? Y en la mama va a favorecer la secreción de leche. La síntesis de todas las proteínas y lípidos, etcétera, que son las responsables de la formación de la leche materna. ¿Bien? Esto, por supuesto, después del parto. Igualmente, por el mismo mecanismo de estimulación, el mismo estímulo, tenemos también la liberación de oxitocina por la neurohipófisis. Eso lo vimos ya. La oxitocina, junto con la prolactina, va a permitir la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la oxitocina va a contraer las células mioepiteliales de los conductos galactóforos y esto provoca la eyección de láctea. Entonces las dos tienen ese efecto. Ya cuando tengo suficientes niveles de prolactina, la misma prolactina puede ejercer fenómenos de feedback sobre el hipotálamo, pero feedback ¿cómo? Ejerce un feedback positivo, estimulando la producción de dopamina. Entonces se produce dopamina y la dopamina es la que va a frenar la dopamina se produce en el hipotálamo, ¿okay? Allí se va a generar entonces esa retroalimentación para disminuir la producción de prolactina y así tenemos los niveles regulados de prolactina. Una pregunta, una vez escuché, no sé si es verdad, que ustedes saben que normalmente los bebés estimulan la salida de la bajada de la leche, la salida. Yo escuché una vez, no sé si es verdad, que las mujeres que no estaban embarazadas, sino que también el bebé estimulaba cualquier mamá, también estimulaba la salida de leche. Si no solamente bebé, sí, o sea, el estímulo. Cuando hay actividad sexual, generalmente a cierta edad bastante frecuente, también puede estimular, no solamente con el estímulo a nivel de la mama, sino a nivel del aparato mental. Eso también sí libera oxitocina también. Ok, entonces, claro, y si además si esa persona, ya sea hombre o mujer, tiene un tumor en la adenohipófisis, así sea microadenoma o macroadenoma productor de prolactina, y además tiene este estímulo exógeno, puede tener una galactorrea muchísimo más importante. Cuando hablamos de dopamina, la dopamina que se produce
eminencia media y allí tiene receptores en las células lactotropas. Hay receptores dopaminérgicos tipo D2 y el mecanismo de acción principalmente es inhibiendo la desoxiclasa. Ese es el mecanismo de acción de la dopamina. La dopamina está acoplada a proteína G inhibidora, inhibe la desoxiclasa de tal manera que baja los niveles de AMP cíclico y además modula ciertos canales iónicos, canales de calcio y canales de potasio. Cierra los canales de calcio voltaje dependientes. ¿Y qué pasa si no hay calcio? Los gránulos que tiene la prolactina no pueden moverse hasta permitir su liberación por exocitosis. Y también actúa sobre canales de rectificadores, corrientes rectificadoras de potasio, haciendo que el potasio salga de la célula e hiperpolarizando la membrana celular de las células lactotropas. Esto también inhibe, por supuesto, la secreción de la prolactina que pueda ya estar almacenada ahí. ¿Okay? Aquí más o menos creé este diagrama para que vean cómo es el mecanismo de acción de la dopamina en estas células lactotropas. Ya les mencioné que son 3 vías, 3 acciones. Vemos acá la dopamina, esta es la membrana del lactotropo con el receptor dopaminérgico. Hay 2 versiones, por decirlo de alguna manera, del receptor dopaminérgico tipo 2, el largo y el corto. El receptor de 2 largo es el que tiene más afinidad por la dopamina. Al unirse hormona con receptor, se activa una proteína G inhibidora y esta puede tener estas 3 acciones. Pueden favorecer los canales de potasio, rectificadores de corriente, aumentando la salida de potasio. Si yo pierdo cargas positivas, la membrana se carga negativamente desde el punto de vista interno. Y al tener mucha negatividad interna, esa membrana está hiperpolarizada. Es decir, que es mucho más inactiva, es más difícil activarla o llevarla hasta el nivel neural. Cierra canales de calcio voltaje dependientes. Si yo no tengo el calcio que entra, el calcio es necesario para movilizar estas vesículas que tienen gránulos, que tienen prolactina ya almacenada y no pueden moverse para poder liberarse por exocitosis. Y por otra parte, el tercer mecanismo es inhibiendo la desoxiclasa, disminuye los niveles de AMP cíclico y esto disminuye la actividad de la proteinquinasa A, que es la que me va a permitir la activación de los procesos de transcripción a nivel nuclear de la prolactina. ¿Okay? ¿Cuál es el resultado final? Tenemos entonces un efecto inhibitorio de las células lactotropas a través de esas 3 vías. ¿Okay? Si esta activación continúa, es decir, la activación de los receptores D2, de los receptores dopaminérgicos, también pueden tener supresión de la mitosis, efectos también apoptóticos y a la final tiene un efecto antiproliferativo. ¿Okay? Disminuimos la mitosis y además inducimos la apoptosis. ¿Okay? Esto puede reducir el tamaño tumoral. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es la base de los tratamientos de los adenomas hipofisarios, de los adenomas productores de prolactina, que generalmente son autónomos, es decir, ellos son muy independientes de la acción regulatoria normal, fisiológica. Y entonces se administran fármacos que se le llaman agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina, la bromocriptina, son medicamentos dopaminérgicos que va a favorecer entonces este proceso, además de reducir la liberación de prolactina. ¿Okay? Y disminuye la prolactina sérica. ¿Okay? Entonces vemos aquí cómo se da el proceso de retroalimentación, como es un mecanismo muy especial, prácticamente involucra hipotálamo e hipófisis, porque la prolactina tiene muchos tejidos donde actúa. Vemos entonces cómo la prolactina, luego que se secreta a nivel de la adenohipófisis, síganme el puntero por favor, llega a sangre. Cuando llega a la sangre y ejerce sus acciones periféricas, esta prolactina, una cosa importante de las formas moleculares de la prolactina es que la monomérica, la de 199 aminoácidos, ella por ser tan pequeñita puede atravesar al
capilares, plexos, etcétera, y poder llegar así a los diferentes tejidos. Entonces, por eso es que esa prolactina puede pasar el plexo coroideo y llegar al hipotálamo. Y en el hipotálamo activan unas neuronas, las neuronas dopaminérgicas, que están principalmente en el hipotálamo, pero en la zona más distal del hipotálamo, allá hay bastantes receptores para la prolactina, y allí entonces se estimula el mecanismo de síntesis de la dopamina. ¿De dónde viene la dopamina? ¿Qué aminoácido es el precursor de la dopamina? Eso lo vimos en autor. ¿Cuál es el aminoácido precursor de la dopamina? La tirosina. La tirosina. Entonces, a partir de tirosina hay una enzima en ese proceso de transformación de tirosina a dopamina, que es la tirosina-hidroxilasa. La tirosina-hidroxilasa es activada por este complejo hormonal receptor y esto permite, por supuesto, la formación final de la dopamina. La dopamina se libera y al liberarse pasa entonces inmediatamente, llega a la adenohipófisis y allí frena la producción de prolactina, la liberación de prolactina. Entonces así se cierra el ciclo. Como ven, es un fenómeno de retroalimentación de la propia prolactina hacia sí misma, pero es muy corto porque prácticamente lo que involucra es hipotálamo y adenohipófisis. ¿Bien? Ok. Así como ya inhibidores, ya hablamos también de los liberadores, había un factor liberador hipotalámico, pero hay otros factores liberadores. ¿Okay? Lo más importante para regular los niveles de prolactina es el freno que le ejerce la dopamina. Principalmente, si nosotros perdemos ese freno, por ejemplo, hay un accidente, un trauma cráneoencefálico que corte la comunicación de hipotálamo y hipófisis, ayer la dopamina hipotalámica no llega a la adenohipófisis y no se puede frenar. Entonces hay hiperprolactinemia, ¿okay? Por desconexión. Hay una desconexión funcional entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Okay. Tenemos entonces uno de los factores liberadores, tenemos la TRH, ¿okay? La hormona liberadora de tirotropina, se produce también en el hipotálamo. Esto explica por qué hay hiperprolactinemia de pacientes con hipotiroidismo primario. Cuando hay bajos niveles de hormonas tiroideas, esto genera un feedback, ¿verdad? Positivo a nivel del hipotálamo para aumentar la TRH. Veo que están con cara de ponchados. ¿Ah? Josh, no es fácil. Pues están cansados. Sí, puede ser, ya el cerebro lo desconectamos. Ay, no. El hipotálamo produce TRH. Necesita comprar marcadores. TRH en hipotálamo, ¿verdad? Hipotálamo. Y en la adenohipófisis tengo T3, TSH. Y la TSH va a actuar sobre la glándula tiroides para producir T3. Esto es el eje normal. Cuando ya hay suficiente T3 y T4, ¿qué sucede? Retroalimentación negativa. Tanto aquí como aquí. ¿Verdad? Cuando ya tengo suficiente T3 y T4. Pero cuando hay hipotiroidismo, por ejemplo, la glándula no responde y no puede producir hormonas tiroideas, tenemos el estado contrario. Bajos niveles de T3 y T4. ¿Y qué provoca esto? Una estimulación del eje para intentar aumentar los niveles de hormonas tiroideas. Entonces, esto es lo que sucede en el hipotiroidismo primario. La glándula no es capaz de responder al influjo positivo de TRH y de TSH. Entonces vamos a tener, si nosotros hacemos un examen de laboratorio del perfil tiroideo, tenemos TRH alta, TSH alta y hormonas tiroideas bajas. ¿Okay? Entonces en el hipotiroidismo primario hay mucho TRH. ¿Y qué hace la TRH? Estimula la activación
la transcripción de la prolactina hipofisal. ¿Okay? Endocrinología es un poco complicada por eso, porque la mayoría de las hormonas están muy relacionadas unas con otras. Ok, otro hormona importante son los estrógenos. Los estrógenos también tienen una acción directa. Ellos actúan directamente en las células lactotropas, induciendo así la producción de dopamina. Y además disminuyen la sensibilidad de las células lactotropas a la dopamina. ¿Okay? Entonces puede, por un lado, aumentar la transcripción de prolactina y por el otro le quita el freno de manera indirecta, porque lo que hacen es disminuir la sensibilidad a la dopamina. Tenemos entonces también la oxitocina y el péptido intestinal vasoactivo. Estas son liberadas durante la succión del pezón, como vimos en el eje, y van a potenciar la síntesis de prolactina. Otros neuropéptidos, estos ya es para una regulación mucho más fina, mucho más especial de la prolactina y se da sobre todo relacionadas con patologías. ¿Okay? Algunos opioides, serotonina, otros aminoácidos, pero lo más importante son los opioides. ¿Okay? En cuanto al ritmo biológico, yo les dije que más o menos nosotros tenemos casi la de la hipófisis que está diseñada para producir prolactina y ella frena esa producción gracias a la dopamina hipotalámica. Pero no quiere decir que siempre es constante, ¿okay? Durante todo el día y todo el día. Primero obedece un ritmo circadiano. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un pico de producción de prolactina, sobre todo en la fase de sueño profundo, es decir, en las últimas horas del sueño, en el sueño REM. Allí vamos a tener entonces, sobre todo asociado con el ciclo sueño-vigilia, está ese pico de producción de prolactina. El estrés físico, el estrés emocional también puede elevar los niveles de prolactina. Por eso es que cuando se van a hacer mediciones de prolactina, es lo más aconsejable es hacerlo en situaciones de lo más relajado posible al paciente. Para muchos pacientes, el hecho solamente de tomar una muestra sanguínea, eso ya es como si lo fueran a operar de corazón abierto, pero se ponen muy estresados, entonces hay que tratar de bajarlo porque eso puede provocar un pico de prolactina. La succión, el roce, estímulos sensoriales a nivel mamario, en el pezón, también porque va a inhibir las neuronas hipotalámicas productoras de dopamina y va a activar los liberadores de oxitocina también. Eso aumenta, provoca un pico agudo de prolactina y la ingesta. También se han observado después de consumir alimentos postprandial casi inmediato y aumento en los niveles de prolactina, sobre todo en alimentos ricos en proteínas, ¿okay? Donde está más asociado con esos picos. ¿Okay? Ya sabemos cómo se produce, cómo se regula, tal, tenemos la prolactina, utilizando la vía sanguínea para llegar a todos los tejidos y así tener entonces su acción. Obviamente hay un receptor para esto, receptores de prolactina en los diferentes tejidos. Los más importantes para esa prolactina de hipofisaria son los receptores en el aparato reproductor y a nivel de la glándula mamaria. ¿Okay? Estos receptores son unos receptores bastante complejos, grandes, que forman parte de la familia de la citosina, de los receptores de citosina, pero tienen la particularidad que ellos no se pueden autofosforilar, así como lo hacen los receptores de insulina. Él no se autofosforila, sino que da pie a un proceso de activación de una serie de sinasas, principalmente la JAK2, y a partir de allí comienza a reclutar otras sinasas para poder finalmente responder a los efectos funcionales, a los efectos fisiológicos de la proteína. Entonces, es una proteína transmembrana que, como dice allí, repito, no tiene actividad tirosinquinasa intrínseca. ¿Okay? Depende de sinasas que están a nivel citoplasmático y que son reclutadas gracias o están asociadas a la JAK2. ¿Okay?
Tiene dominios esenciales, un dominio extracelular que tiene una conformación ideal para acoplarse con la prolactina, tiene un dominio transmembrana, y luego tiene un dominio intracelular. En ese dominio intracelular, el dominio que mira a nivel citoplasmático, es donde va a encontrarse acoplada la JAK2, gracias a la presencia del COX-1. Pero allí es donde va a estar el JAK2. Aquí le estoy dando la parte teórica, ahora con el dibujito se va a entender. Hay dos isoformas del receptor de prolactina, la larga, que es la predominante y la más responsable, es decir, la que se acopla con mayor abundancia a la prolactina monomérica, y la corta, que más que todo genera un efecto de control negativo, ¿okay?, sobre la primera isoforma. Aquí tenemos el receptor de prolactina, muy esquemático. Cuando el receptor, generalmente los receptores de prolactina no son de estos dos palitos que ustedes ven ahí. Aquí en realidad son dos receptores de prolactina que se unen, se acoplan formando un dímero cuando la prolactina se une a ellos. ¿Okay? Entonces, una sola molécula de prolactina es capaz de dimerizar dos moléculas de receptor. ¿Para qué se hace eso? Para poder acercar dos JAK-sinasas que están aquí, la JAK2 principalmente, la JAK-sinasa 2, que están en la porción intracelular de este receptor. ¿Okay? Como ven, hay una serie de sinasas que están en la parte más distal de esa porción y a nivel citosólico, que se van en forma secuencial, se van a ir activando y se van a ir reclutando para que finalmente ellas se vayan al núcleo ya activas y allí activen los procesos, para la redundancia, de transcripción de diversas proteínas. ¿Y qué van a hacer todas esas proteínas inducidas por la prolactina? Ejercer los efectos fisiológicos de la prolactina. Así de simple. ¿Okay? Entonces, primero, aquí en esta imagen se observa un poquito más. Vieran que quitan los dos monómeros del receptor. Cuando llega la prolactina, se pega y se forma el dímero, uniendo a la hormona. Y en la parte intracelular tenemos la JAK-sinasa 2, la JAK-sinasa 2. ¿Qué sucede? Primero se da la unión y dimerización. ¿Okay? Eso ya la sabemos. Para activar el receptor. Y luego tenemos que activar la JAK-sinasa. La JAK-sinasa no se fosforila solita, sino que ella tiene que estar pegada con la JAK-sinasa del otro monómero, por eso es que se tienen que pegar los dos, para estar cerca la JAK-sinasa de un lado y del otro. Al estar así cerquita, ¿qué va a suceder? Se activa, porque ellas se autofosforilan entre sí. ¿Sí? Las compañeras se fosforilan una con la otra y tenemos entonces la JAK-sinasa fosforilada. Y al estar fosforilada, ¿qué sucede? Está activa. ¿Okay? Luego, cuando la JAK-sinasa está fosforilada, se va a fosforilar el receptor. Todas las sinasas, su función es fosforilar. Entonces, ¿qué va a hacer la JAK-sinasa? Activar el receptor. ¿Cómo lo hace? Fosforilando. Va a fosforilar un residuo de serina que está en el receptor, en la porción final del receptor, y así de esta manera lo activa. Y esta zona de fosforilación del receptor, esa zona activa del receptor, va a servir de zona de anclaje de otra sinasa. Ahí comienza a reclutar otras sinasas. Esa segunda sinasa que recluta va a ser la STAT. Ahí están 5, están 3, están 2. La más importante en ese proceso es la STAT 5. La STAT 5 viene, va, y como ya tiene un lugar donde unirse, se pega aquí y del otro lugar se pega otra. Y al estar pegada, ¿qué va a suceder? Se fosforila. ¿Por quién? Por la JAK2. La JAK2 vuelve a fosforilar. Miren que la JAK2 activa, fosforila el receptor en los residuos de serina para formar una zona de anclaje para la STAT. Y segundo, fosforila el STAT. Y ya cuando la STAT está fosforilada, se activa. Y luego, al estar fosforilada y activa la STAT2, se desprende del receptor, se pega con otra y forma un dímero. Es decir, dos están pegadas, dos están 5 ya fosforiladas, están activas y se van al núcleo. Y en el núcleo es donde van entonces a activar la transcripción de lo que es necesario. Bien.
Aquí ven. ¿Ok? Eso yo se lo voy a dar. Ok. Mecanismos de señalización. Bueno, ya les mencioné que la unión de la hormona con el receptor es importante, por supuesto, para generar esos efectos a nivel de la mama, a nivel del aparato reproductor, favoreciendo la proliferación celular, la diferenciación celular, la mitosis, la supervivencia y el metabolismo celular y los cambios a nivel de todos estos tejidos, incluso a nivel central. En estos cambios incluso hablan de los cambios en la conducta materna, que están asociados con la unión de la prolactina a su receptor a nivel del sistema nervioso central. Pero no todas esas sinasas son responsables de estos cambios. Déjenme explicar. Por ejemplo, estas que están aquí, la JAK y la STAT sinasas, sobre todo estas son importantes, la STAT5, en las acciones en el aparato reproductor y en la glándula mamária. Pero los demás están sobre todo involucrados con otras vías de señalización, donde está entonces el fosfatidinosinasa, la proteinsinasa B, es decir, una serie de sinasas ya reclutadas y activadas, que están más asociadas a los efectos proliferativos que tienen en el organismo. Okay. Cuando ya terminó la señal, cuando ya terminó todas esas vías de señalización, se generaron todas esas proteínas por activación de los procesos de transcripción, la señal debe finalizar. ¿Okay? Debemos terminar ese proceso. ¿Y cómo lo hacemos? La señal de prolactina puede ser controlada por otra proteína, que es la llamada SOX, S-O-C-S, la SOX. Las SOX son supresores de la señal de citocina en español, pero las siglas están en inglés. Hay SOX1, hay SOX2, ¿y qué hacen estos supresores o inhibidores de la señal? Estas primero son inducidas por la misma STAT5. ¿Okay? Es decir, que la STAT5 por un lado favorece los efectos de la prolactina a nivel de la mama, proliferativo, todo eso. Pero por otro lado, es capaz la STAT5 de autorregularse, de autorregular la señal. ¿Por qué? Porque activa estas SOX, que son las proteínas de supresión de la señal, bloqueando la actividad de la llamosinasa 2 y también forman, evitan o favorecen la degradación de ese complejo hormonal. ¿Okay? Entonces, con estos supresores de la señal podemos bajar el efecto de la prolactina a nivel del producto, actuando a nivel del producto. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar ahora un poco de todos esos efectos fisiológicos de la prolactina. ¿Okay? Recuerden que es a nivel sistémico, porque obviamente vamos a comenzar con sus funciones más conocidas, como a nivel de la mama, del aparato reproductor, sobre todo a nivel ovárico, pero también, como les mencioné al inicio, tienen otras funciones. Es importante para la mamogénesis. Cuando vimos la curva de prolactina, vimos que la prolactina va a un aumento a medida que va progresando el embarazo. Y al final del embarazo, cuando tenemos mayor nivel de prolactina. ¿Y qué va a hacer esa prolactina? Va a contribuir por sus efectos antiapoptóticos y proliferativos, va a favorecer que esos conductos galactóforos, que esos sacos alveolares de la glándula mamaria sean numerosos y estén preparados para la lactancia. Por eso es que las mujeres, lo primero que se observa, gracias también al efecto de la hormona del crecimiento, de los estrógenos, de la progesterona, que también actúa de manera sinérgica con la prolactina, la glándula mamaria aumenta de tamaño. ¿Okay? Por eso vemos ese efecto proliferativo en la mama. Junto con otras hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Las acabo de mencionar. Estrógeno, progesterona, la hormona del crecimiento, que también se eleva durante el embarazo. ¿Okay? Esto desarrolla la mama. Pero también, por otra parte, favorece la lactogénesis. ¿Okay? La lactogénesis es la síntesis de la leche. ¿Okay? Sin embargo, durante el embarazo no debe haber normalmente eyección láctea. ¿Okay? A pesar de que tenemos más prolactina a lo largo del embarazo, no debe haber secreción láctea. ¿Por qué? Por simplemente una inhibición hormonal. ¿Cómo está la progesterona en el embarazo? Oh, altísimo.
Si la progesterona baja, ese embarazo se pierde. ¿Ok? Exactamente. Primero el cuerpo gravídico, el cuerpo lúteo se transforma en gravídico y él es el que va a formar esa progesterona en las primeras semanas del embarazo para sostener. Y después la placenta es la que produce esos altos niveles de progesterona. ¿Okay? Entonces, esa progesterona es la que me va a inhibir las acciones a nivel mamario de la prolactina en cuanto a la síntesis láctea. Por eso es que inmediatamente después del parto se debe estimular mucho la glándula mamaria porque baja de manera, es como si apagáramos en la luz, un switch. Baja los niveles de progesterona, de una vez se desinhibe ese proceso de formación de leche y comienza la síntesis de caseína, de todos los carbohidratos, de lípidos que forman parte de la leche materna. ¿Okay? Por eso es que no debe existir secreción láctea durante el embarazo, sino después del parto. ¿Okay? Y obviamente los estímulos después, principalmente la succión del pezón, es lo que va a permitir que esa prolactina se mantenga elevada durante el periodo de lactancia. Pero a los meses, después de los 6 meses, a pesar de que el estímulo persiste de manera importante, va a ir disminuyendo la producción de prolactina. Otra función del aparato reproductor es en el cuerpo lúteo del ovario. Normalmente en niveles fisiológicos normales de prolactina es importante ese cuerpo lúteo para la producción de progesterona y por lo tanto para la función ovárica, pero los niveles elevados, la hiperprolactinemia, ya sea patológica por un adenoma hipofisario o fisiológica como se da en el embarazo, podrían generar efectos anovulatorios e incluso de lesión del cuerpo lúteo, de estructura del cuerpo lúteo. ¿Bien? Anteriormente, esto era lo que explicaba, este eje, era lo que explicaba la acción antirreproductiva o de control de la natalidad, por decirlo de alguna forma más entendible, que tenía la prolactina. Decía que mientras estuviese lactando la mamá, ella no iba a quedar embarazada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque simplemente en la hipófisis, al haber aumento de los niveles de prolactina, la prolactina hacía feedback negativo, ¿okay? en el hipotálamo, frenando la producción de hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH. Esa era la explicación que se le daba antes. ¿Y qué pasa si no hay GnRH? No hay FSH, no hay LH. Y si no hay esta gonadotrofina, no hay función ovárica, no hay ciclo de ovulación, no hay menstruación. Entonces, bueno, era bastante entendible porque se creía que esto era así. En los hombres también se puede dar este fenómeno cuando